Muy bien, buena noche para todos, amados hermanos. El Señor le bendiga grandemente. Quiero, antes de la lectura de la palabra de Dios, quiero hacer un recordatorio, como siempre, después de un tiempo de no estar aquí. Vamos a hacer un recuento y al final del recuento quiero hacerle una pregunta. Así que, como bien ustedes saben, hemos venido estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Y de esta carta hemos estudiado ya los primeros 7 capítulos. El primer capítulo, el primer bloque que estudiamos fue desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 21. Allí encontramos algunas divisiones que el apóstol Pablo hace y que nosotros vamos a ver realmente. En primer lugar, vimos las salutaciones de la carta, como es costumbre del apóstol Pablo. En segundo lugar, vimos los recursos que tienen los creyentes. Desde el versículo 4 al versículo 9, el apóstol Pablo elogia a la iglesia de Corinto por las cosas que ellos han recibido. Dice, no ha faltado a ustedes ningún don, ni ciencia, ni conocimientos. Así es que el apóstol Pablo elogia a esta iglesia por esos dones que ha recibido. Desde el versículo 10 hasta el versículo 16 de este capítulo 1, entonces el apóstol Pablo vislumbra el problema. Aquí el tema de estos 4 primeros capítulos es una iglesia dividida, una iglesia con problema de división. Y en esos versículos 10 al 16, el apóstol Pablo vislumbra el problema que está pasando dentro de la iglesia. Ahora, a partir del verso 17 hasta el capítulo 4, verso 21, el apóstol Pablo le da a esta iglesia 10 soluciones para resolver los problemas de división. En primer lugar, del versículo 17 hasta el 25, el apóstol Pablo dice que la primera solución para una iglesia en problema es la cruz de Cristo. En segundo lugar, el apóstol Pablo, desde el verso 26 al versículo 31, dice que la segunda solución para una iglesia que está en división es que se necesita dentro de ella un pueblo humilde. En tercer lugar, el apóstol Pablo dice que para resolver esos problemas, nuestra predicación tiene que estar basada en un punto específico. Cuando él llegó a Corinto dijo, no me propuse saber nada de ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Así que Pablo dice que la tercera solución para una iglesia en división es la predicación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta solución que el apóstol Pablo da fue desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 13, donde él dice que nosotros los creyentes debemos de procurar sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana, que justamente es algo que caracteriza a los hombres hoy día, procurar la sabiduría humana y no la sabiduría de lo alto. Ahora, en el versículo 14 hasta el versículo 4 del capítulo 3, el apóstol Pablo dice que para resolver los problemas de una iglesia en división, nosotros debemos de conocer cuál es nuestra situación, nuestra condición espiritual. Y esto es sumamente importante, que cada creyente conozca cuál es su condición espiritual en su vida y dentro de la iglesia. Así que la siguiente recomendación que el apóstol Pablo nos da para resolver los problemas de una iglesia en división es que usted debe de conocer a los que ministran dentro de usted.
Es decir, usted tiene que conocer a los ancianos que son los ministros de Dios que Dios ha puesto. Ahora bien, otra solución que el apóstol Pablo nos da es nuestro trabajo dentro de la iglesia. Capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 17, el apóstol Pablo trata allí lo que es el trabajo del creyente dentro de la iglesia. Y esto es algo, cuando yo comencé a estudiar esta carta a los Corintios, dije una palabra, mis amados hermanos: no hay una carta que se parezca más a la vida del creyente hoy día que esta carta que Pablo escribió a los Corintios hace 2000 y tanto de años. Ahora, la otra solución que el apóstol Pablo nos da es que debemos de renunciar al engaño de nosotros mismos. Versículo 18 al 23 del capítulo 3, y él dice en ese bloque escritural: no os engañéis a vosotros mismos. Tiene que tener cuidado con usted vivir una vida de engaño pensando otra cosa. Lo siguiente que el apóstol Pablo nos da para resolver los problemas de una iglesia en división es que no debemos de juzgar, sino dejar el juicio a Dios. Y por último, para resolver los problemas de una iglesia en división, el apóstol Pablo nos dice que no debemos de comparar ni juzgar a nuestros ministros, es decir, no debemos de hacer juicios sobre la persona de nuestros ancianos. Capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 21. Allí se acaba lo que es el primer bloque escritural que nosotros hemos visto de esta carta a los Corintios. Ahora, el segundo bloque es el que está compuesto por el capítulo 5 y el capítulo 6, verso 21. Aquí el apóstol Pablo trató este tema como la relajación moral dentro de la iglesia. Y en el capítulo 5 encontramos, en primer lugar, el caso de inmoralidad dentro de la iglesia. En segundo lugar, encontramos cómo tratar a un hermano pecador dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, encontramos lo que debe de hacer la iglesia para tratar con casos de inmoralidad dentro de ella. Ahora bien, en el capítulo 6 encontramos realmente un caso de litigio. Capítulo 6, versículo 1 al 8, donde los hermanos litigan uno con otro, incluso el no resolver los problemas dentro de la iglesia, sino recurrir a manos extrañas o recurrir a la justicia secular. En este mismo bloque del capítulo 6, versículo 9 al 11, nosotros encontramos que el apóstol Pablo habla de la corrección del carácter injusto de muchos creyentes dentro de la iglesia. Y por último, en este capítulo 6, versículo 12 hasta el 20, el apóstol Pablo habla de la corrección contra la complacencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Y es que el apóstol Pablo trata allí al cuerpo humano, el cuerpo del creyente, como el templo del Espíritu Santo. No ignoréis, no ignoren, dice Pablo, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El último capítulo que hemos tratado es el capítulo 7. Este capítulo lo dividimos en 4 partes diferentes. En primer lugar, aquí el apóstol Pablo en este capítulo lo que hizo fue responder preguntas específicas acerca del matrimonio. Y del versículo 1 al 7, el apóstol Pablo trató lo que era el celibato y el matrimonio. En los versículos 8 hasta el 16, el apóstol Pablo trató a los solteros, a los divorciados y a los matrimonios mixtos. Luego en el versículo 17 hasta el versículo 24, entonces el apóstol Pablo pasó a tratar lo que era el estado del cristiano en su vida, es decir, la vida del cristiano aquí como creyente. Y por último, desde el versículo 25 hasta el versículo 40,
el apóstol Pablo le dio respuesta a una pregunta de si deberían casarse las vírgenes y las viudas. Así que nosotros vimos eso. Hoy día vamos a comenzar con el capítulo 8. Y en el capítulo 8 vamos a ver un tema general, porque este bloque escritural va compuesto desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1. Aquí vamos a ver unos 3 temas. El primer tema que vamos a tratar aquí es la libertad cristiana y los deseos personales. Eso es lo que vamos a tratar en este día. Por tanto, la pregunta le prometí que se la iba a hacer. ¿Qué ha aprendido usted de esto que hemos tratado? En primer lugar, yo le dije que nos parecemos mucho a la iglesia de Corinto. Pero la pregunta es, ¿qué se le quedó en la mente? ¿Qué usted puede enseñar si es que algo le agradó de esa parte escritural de la Biblia? Si no aprendió nada, Luis de la Rosa decía, el maestro que no repite, alumno que no aprende. Parece que me hace falta venir cada vez que me toque predicar, venir y repetir algunas de las cosas que digo. Hoy le invito a que abran su Biblia y vayamos al capítulo 8 de esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Vamos a leer el primer capítulo 8, tiene 13 versículos, lo vamos a leer todo completo. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentando a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil. ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bien, este es el texto que compone el capítulo 8. Así es que vamos a tratar lo que sería la parte introductoria en este capítulo 8. Lo voy a utilizar en el versículo 1. Ahora bien, la iglesia en Corinto había pedido al apóstol Pablo que le diera alguna instrucción acerca
de los cristianos que comían carne ofrecida a los ídolos. Y el apóstol Pablo empieza con este versículo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora voy a tratar como introducción la parte A de este versículo. Y el apóstol Pablo sostiene que el comer carne ofrecida a los ídolos no era mucho más que un asunto de dieta. Es decir, usted puede comer carne, pero tenga cuidado porque hay personas que no comen carne por asunto de dieta. Ahora, esto implicaba que una parte de la costumbre y las prácticas religiosas sociales de la época en la cual Pablo escribe esta carta a los Corintios. Es decir, esto tenía que ver con esa sociedad pagana en la época de Pablo. Así que cuando alguien ofrecía un sacrificio o un animal como adoración a un ídolo, parte de esa carne era dejada encima del altar para que fuese consumida por el fuego. Otra parte se le daba al sacerdote que ofrecía el sacrificio. Y una tercera parte se le daba al que había ofrecido el sacrificio al ídolo. Ahora, esta carne retenida se podía comer dentro del templo como una festividad en honor al ídolo al que se le hacía el sacrificio. O esta carne podía ser comida en una fiesta privada dentro de la casa del oficiante. O en tercer lugar, esta carne podía ser vendida en el mercado público. Ahora, como el sacerdote recibía una gran cantidad para él y su familia, comúnmente nunca podía consumir la cantidad de carne que él recibía, por lo cual él lo vendía al mercado público. Ahora, la pregunta de si un creyente podía comer esa carne, la podía comprar en la carnicería y comerla en su casa, el apóstol Pablo tiene dos problemas que contestar aquí. En primer lugar, si era correcto que uno comiera la carne aún en su propia casa, o que uno la comiera en la casa de un amigo. Ahora, el problema mayor sería que los cristianos participaran en las festividades del templo o en la celebración del ídolo. Comúnmente se ofrecía allí muchas viandas y mucha carne. La participación en la comida incluía la carne ofrecida a los ídolos y era inevitable porque esto era parte de la sociedad. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchos cristianos en Corintio habían sido adoradores de ídolos y antes de su conversión tenían familias y tenían amigos que aún no habían procedido a lo que era el arrepentimiento o lo que era la conversión. Así que a veces muchos cristianos fueron invitados a esas celebraciones o a esas actividades, bien sea por sus amigos o bien sea por parte de sus familiares que no se habían convertido. Ahora, probablemente, como los sacrificios se hacían para la celebración de algún evento importante o para la celebración de algún evento familiar, esto realmente se ofrecía en el templo. ¿Por qué? Bueno, porque en la antigüedad había pocos lugares que pudiesen albergar cantidades de gente, especialmente que no fuera dentro del templo. Por lo cual, entonces, la festividad se hacían dentro del templo. Lo que podemos entonces pensar era que ¿qué va a hacer el creyente con sus amistades
se va a desligar directamente de todo lo que era el mundo. Bueno, el apóstol Pablo ya ha escrito aquí en esta carta, y en el capítulo 5, versículos 9 al 11, el apóstol Pablo dice: «Os he escrito esta carta para que no os juntéis con», hay una lista, «con los fornicarios, con los idólatras, toda una lista». Pero dice él, no con los del mundo, más bien lo digo con aquellos que, diciéndose cristiano, hacen estas cosas, salita de cosas. Ahora el consejo está allí: con estos no se junten y ni aún coman. Ahora, no importa realmente dónde se efectúen las reuniones, no tienen que ver nada en qué realmente el creyente pueda involucrarse. La carne ofrecida a los ídolos puede haber sido vendida en la carnicería, puede haber sido comprada sin ninguna clase de advertencia o sin ningún tipo de señal de que se trataba de una carne impura. Ahora, lo que tenemos que pensar, que dentro de la sociedad antigua, cuando se consumía esta carne por las personas, ellos se sentían lo suficientemente alegre y seguro. ¿Por qué? Porque esa carne y esa vianda ya habían sido bendecidas por el ídolo. El segundo problema que el apóstol Pablo mira aquí es la parte B del versículo. Y el apóstol Pablo dice que el peligro del conocimiento. Ahora bien, todos los cristianos admitían que nuestro Señor Jesucristo era el único y verdadero Dios. Así que algunos pensaban que como ellos sabían que un ídolo no era nada en el mundo, o lo que ellos pensaban que era un Dios Israel, ellos entonces podían comer lo sacrificado a los ídolos sin tener ningún cargo de conciencia. Lo que el apóstol Pablo entonces sostiene, que tal conocimiento no era la solución para este problema. ¿Por qué? Porque los problemas se resuelven sobre la base del amor. Y es allí donde entonces el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Así que cualquiera que quisiera actuar sobre la base de la teoría que le permitía actuar de acuerdo a lo que él sabía, entonces el apóstol Pablo le dice que no había aprendido lo que era el verdadero fundamento de la libertad cristiana. Así que cualquier creyente, cualquier hermano que quiera actuar en base a lo que él cree que sabe o en base a lo que él ha aprendido y daña a los demás, el apóstol Pablo dice que ese hermano no ha aprendido lo que es el verdadero fundamento de la libertad cristiana. Ahora, en la vida cristiana, el apóstol Pablo dice que el amor es la guía más segura. ¿Por qué? Porque no es que el creyente no tenga conocimiento, debe procurar el conocimiento, pero en este caso el conocimiento tiene cierto grado de peligro. Ahora, el conocimiento algunas veces hace al hombre arrogante, a veces lo hace sentirse superior y a veces lo hace mirar hacia abajo para ver a las personas que no están a su nivel. La palabra que Pablo utiliza aquí, edificar, se refiere a la construcción de un edificio. Pero esta figura entonces el apóstol Pablo la toma como una ilustración de lo que es la edificación del carácter del creyente, del carácter del cristiano. Y él dice que el conocimiento lo que hace es que da orgullo al individuo, mientras que el amor edifica a la iglesia. Así que el amor es la verdadera base para la libertad cristiana. Ahora, con esta introducción que le hemos dado a este
a este versículo número 1, el apóstol Pablo pasa entonces a darnos lo que son los placeres cuestionables y las reuniones sociales. Cuando yo pienso en esto, me recuerdo realmente cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, realmente seguimos ciertas reuniones familiares y en ella había música. Y si usted está en una reunión social donde hay música y hay bebida, realmente usted se siente muy extraño. Es un momento que yo puedo asegurárselo con toda honestidad que resulta un poco incómodo y a veces resulta hasta vergonzoso, porque uno siente que uno está en un ambiente que no le pertenece. Uno siente que ha llegado a un lugar donde uno es el extraño y uno siente como que todas las miradas caen sobre uno. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo es que ese no es el lugar donde tiene que estar el creyente. Ahora, en el mundo antiguo, cuando una persona se convertía a Jesucristo, entonces esta persona enfrentaba un gran problema. Y la pregunta que surge es, ¿qué debía hacer entonces con respecto a sus amigos y a las reuniones sociales? Esto era entonces, dice el apóstol Pablo, un problema por 3 razones. La primera razón era que en prácticamente todas las reuniones sociales se servía vianda que se le había ofrecido a los ídolos. Cuando se efectuaba una reunión social importante o como fuese un matrimonio o un evento de negocio, yo dije anteriormente que este evento se llevaba a cabo dentro del templo. ¿Por qué? Porque no había un lugar específico donde celebrar por la aglomeración de tantas personas. Ahora, no importa dónde se celebraba, lo que sí siempre se ofrecía era una ofrenda al dios ídolo de la ciudad. Esto es lo que el apóstol Pablo está respondiendo aquí. Ahora, esto me lleva a pensar cuando yo era joven. Esto me lleva a mi campo, a Aguas Buenas. Realmente allá se hacía una festividad en lo que se llamaba un evento religioso llamado el novenario. En el novenario realmente había un nicho donde tenían una virgen, la imagen de una virgen, la Virgen de Altagracia. Y esa virgen iba a recorrer 9 casas en 9 semanas. Ahí venía el novenario. Ahora, cuando esa estatua llegaba a la primera casa, allí se hacían las festividades. Había lo que se llama en mi campo arroz con dulce. Allí habían galletas, habían té, había café. Si yo me hiciera la pregunta, ¿cuál es la diferencia que yo puedo ver ahora que leo este capítulo 8 de esta carta a lo que yo viví cuando yo era joven y veía esas cosas? De hecho, cuando esa virgen se mudaba, un grupo de damas y las otras personas la mudaban a la otra casa, entonces también allí la esperaban con una festividad. Surge entonces la pregunta, mis hermanos, ¿qué debían hacer entonces los cristianos? Imaginémonos que en aquel tiempo habían algunos cristianos. Realmente no lo sé porque el evangelio no había corrido como corrió en los últimos años, sea por las redes sociales o sea por la práctica intensa de los misioneros de llevar la palabra por todo el mundo. Ahora, ¿cómo afectaba esto la relación con su vecino, la relación con sus amigos, la relación con su familia o la relación incluso con su compañero de trabajo? Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, dijo: yo no he venido a traer paz, sino espada. Porque Él aseguró que dentro de la misma casa estarían sus contrarios. Ahora, en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que prácticamente en toda la familia
había un dios ídolo ubicado en un lugar muy importante dentro de la casa. Me recuerda también y me lleva a mi memoria cuando era joven que en las casas había una pintura de una niñita sacándose una espina del dedo de los pies. Era común eso. Pero más común y en un lugar más delicado estaba otra imagen que tenía un corazón con una espada traspasada. A esa imagen le decían el corazón de Jesús. Y no solamente era en mi país, en muchos países del mundo tenían eso, especialmente aquellos países en donde habían sido adoctrinados por la Iglesia Católica. Ahora, es probable, y es así, que a la hora de la cena, la familia hacía una pequeña ofrenda a ese dios ídolo que tenía en su casa con la finalidad de granjearse o de obtener la bendición de la noche. Ahora bien, realmente, ¿qué debían hacer entonces los cristianos con la comunión que tendrían que ser con su vecino? ¿Debía de romper de plano con todo contacto? ¿Usted qué cree? Si la vida secular no es para los creyentes, ¿cómo llevaría, es la primera pregunta, cómo llevaría usted el mensaje del Cristo crucificado a alguien al que usted se había apartado? Ahora bien, en el mercado, por lo general, se encontraba lleno de toda clase de vianda que había sido ofrecida a los ídolos. Y parte de los animales que habían usado para esos sacrificios, siempre se le daba al sacerdote una parte para su manutención. Y por lo general, ellos vendían todo el sobrante que habían recibido a los mercados y era consumido por el público. Y otra vez vuelvo a repetir la palabra. Ese público consumidor de esas viandas y de esa carne se sentía muy satisfecho. ¿Por qué? Porque así había sido bendecida por su dios ídolo. Ahora, para algunos creyentes, ellos creían que no estaba bien comprar aquella carne o aquella vianda que había sido usada en esa adoración a los ídolos. Y casi nunca se podía determinar si era una carne pura o era una carne que había pasado por el sistema de adoración. Ahora, ¿qué pasaba con los creyentes en Corinto? Que ellos estaban ignorando su conversión y estaban ignorando su convicción. Y muchos cristianos, por ejemplo, en la iglesia de Corintios, ya habían decidido hacerse vegetarianos. Por cierto, hay muchos hermanos vegetarianos. Ahora, para muchos no había problema con comer esa carne que se había ofrecido en adoración a los ídolos. Pero la pregunta es, ¿y qué pasaba con aquellos que sí le importaba? Bueno, es en este punto entonces donde el apóstol Pablo necesita darle una ayuda a estos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban una respuesta. Este capítulo es preguntas específicas acerca de lo que se le ofrece a los ídolos. Entonces Pablo necesitaba darle las directrices. ¿Por qué? Porque estos creyentes estaban viviendo en un mundo que aparentemente había enloquecido por los placeres que habían dentro de ellos, especialmente dentro de la sociedad corintia. Así que Pablo lo que hace es que aprovecha para tratar con estos problemas y lo va a hacer entonces bajo el tema de la libertad cristiana y los derechos personales. El versículo 1 hasta el versículo 3, el apóstol Pablo va a tratar un tema: juzgar las cosas por amor y no por el conocimiento. Ahora, él dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Muy bien, todos tenemos conocimiento. Algunas personas en la iglesia de Corinto realmente hacían énfasis en que las reuniones sociales no eran nada. ¿Por qué? Bueno,
porque un ídolo nada es en el mundo, decían ellos. Así que para ellos el verdadero Dios era nuestro Señor Jesucristo, en quien ellos habían creído. Y para ellos la vianda no tenía nada que ver con lo que era la espiritualidad o con lo espiritual. Y Pablo sostiene entonces que el conocimiento envanece, pero que el amor es el que edifica. Ahora, ¿cuál es el punto específico en este punto? Es que poder entender y ver claramente este asunto no es un motivo para que usted se envanezca. Cuando usted logra entender, cuando usted logra conocer, no importa lo que sea dentro de su iglesia, por el estudio de la palabra, es allí entonces donde usted como creyente no debe envanecerse, sino tiene que usar como base es el amor de Dios. Así que la regla para los creyentes es el amor, dice Pablo, porque es el amor el que edifica. Y Pablo está asegurando que el conocimiento en este punto es parcial, y por más sabio que sea una persona, si no tiene amor, no está completa. De hecho, es probable que el apóstol Pablo haya escrito el capítulo 13 de esta carta pensando en todos los problemas que él ha tenido que darle respuesta y lo que ha tenido que ver con los hermanos en Corintio. Por eso, desde el versículo 4 hasta el versículo 8 de ese capítulo 13, vamos a encontrar realmente la capacidad de lo que hace el amor en la vida de la persona. Ahora, el amor es el que une a la persona a Dios. Y Pablo dice que si un hombre ama a Dios, entonces este hombre es conocido por Dios. El versículo 4 al 8, el apóstol Pablo lo trata y dice: el alimento no hace al creyente ni más ni menos espiritual. Así que Pablo estaba de acuerdo con aquellos que sabían que un ídolo nada es en el mundo. Pero los ídolos no son dioses, dice Pablo. Ahora, no importa lo que piensen sus adoradores. Pablo dice que hay un solo Dios y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Las personas invocan a sus dioses bajo su propia convicción. Adoran a sus dioses bajo sus propias ideas. Adoran a sus dioses bajo su propio concepto. Y esto nosotros podemos verlo en la vida secular de aquellos que todavía están en la oscuridad porque no ha querido entender el evangelio de salvación. Así que para todos los creyentes hay un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el creador del universo, y nuestro Señor Jesucristo, quien es el intercesor entre Dios y los hombres. Sí, Pablo lo dice entonces en la primera carta que escribe a Timoteo en el capítulo 2 y versículo 5. Así que los creyentes en Corintio, que tenían muy poca madurez, el apóstol Pablo sentía el temor de que algunos profanaran su propia conciencia y regresaran al pecado, se devolvieran del mensaje que ya ellos habían recibido, y tenían estos creyentes que entender que realmente el alimento era irrelevante para Dios, porque no nos hace ni más espiritual ni menos espiritual. Así que comer o no comer no nos hace acepto o más acepto delante de Dios. El versículo 9 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo trata entonces lo que es prestar atención. Este es el consejo para la iglesia: preste atención y no sea tropezadero. La palabra tropezadero quiere decir aquí piedra. No ponga piedra, no ponga obstáculo o no ponga ocasión. Se traduce como ocasión. ¿Por qué? Es algo que hace caer a una persona. La libertad de un creyente
puede provocar que otro creyente débil caiga en pecado. Realmente este sería un punto muy difícil de tratarlo para nosotros como creyentes, porque debemos de prestar atención justamente a esta parte de este capítulo. En Corintios los creyentes participaban de reuniones sociales donde se servía viandas que habían sido ofrecidas a los ídolos, y otros asistían a los templos, asistían a las reuniones sociales, y esta era la razón por la que algunos de ellos tenían esa gran preocupación, tenían su espíritu, su alma llena de remordimiento, y se sentían indignos y pecadores porque corrían el riesgo de dejar atrás esa fe por la cual ellos habían creído y volverse a la idolatría pasada. Así que lo que Pablo vuelve y le dice entonces a los creyentes de Corintios, a los sabios, es: mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Dense en cuenta que lo que ustedes saben y la libertad que ustedes conocen porque tienen conocimiento, tengan cuidado que no haga tropezar a los demás. Así que ningún creyente, y es la condición de la iglesia, debe participar en reuniones que pueda ser tropiezo para sus hermanos, no sea que lo destruya. El versículo 12 dice, Pablo dice: no herir la conciencia de un hermano. ¿Por qué? Porque es pecar contra el mismo Cristo. Pablo dice que un pecado daña el espíritu y la conciencia de un hermano. Ahora bien, porque esto hace que la persona se sienta inútil e indefensa. Realmente, el hermano puede rendirse, el hermano puede desviarse, puede quedar entonces inactivo y no hacer nada para sí mismo, ni hacer nada para su iglesia, ni hacer nada para su hermano. Realmente ese es el cuidado que hay que tener. Hay una advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando estaba durante su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 18, en los versículos 6 y 7, nuestro Señor Jesucristo dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que le colgase una piedra de molino de asno y que se lance a lo profundo del mar. Es decir, el apóstol Pablo hace esa advertencia aquí a los corintios, que debe de tener cuidado con que mis acciones o las acciones de un hermano, porque se crea sabio, dañe la conciencia de nuestros hermanos. Ahora bien, en el versículo 13, y con él vamos a cerrar este capítulo, nos dice que profesar el gran principio cristiano. Aquí debemos de profesar el gran principio cristiano. ¿Cuál es ese? No hacer nada que le sea ocasión de caer a tu hermano. Tiene que tener cuidado con hacer algo que haga caer a tu hermano. Así que la palabra vianda es equivalente a alimento. Y Pablo le dice a los corintios que si un alimento es ocasión de hacer caer a tu hermano, bueno, no comerá ese alimento. De manera que ningún creyente puede hacer, o mejor dicho, ningún creyente hará nada, absolutamente nada que sea ocasión de caer a tu hermano. No importa cuán agradable, no importa cuán satisfactorio o cuán placentero sea, tendrá que renunciar a todo con el fin de evitar, de destruir aquello por lo que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y quiero dejarlo entonces con algunos versículos. En el capítulo 14 de la carta a los romanos, vamos a leer algunos versículos que nos servirían de consejo para nuestra iglesia.
para nosotros mismos como creyentes. En el versículo 1 leemos: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En el versículo 13 leemos: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y en el versículo 21 leemos: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En el mismo versículo 15, en el mismo capítulo 15, versículo 1, leemos: así que los que somos fuertes debemos de soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Estimados hermanos, hemos terminado con el capítulo número 8. No me pasé de tiempo porque realmente hemos comenzado un poquito tarde, pero ustedes me perdonarán estos 5 minutos, pero espero que esto les sirva y que todo lo que vamos tratando dentro de esta carta a los Corintios puedan retener algo, porque es de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual. El Señor le bendiga y pasen buena noche.